Estamos aquí ahora para un tema que es, yo creo que muy interesante para todos, que es justo qué podemos y qué no podemos compartir en Internet. ¿Vale la pena respaldar nuestra información, nuestras fotografías, los productos que generemos? Y bueno, para todo esto hay toda una serie de regulaciones y una muy conocida, para algunos no tanto, es Creative Commons. Y justamente estoy con León Felipe Sánchez, que él es correpresentante legal de Creative Commons en México y nos va a explicar cómo funcionan las licencias Creative Commons para que las puedan utilizar. Gracias, León. Gracias a ti, Jorge. Bueno, pues mira, las licencias de Creative Commons son una manera en la que los creadores pueden etiquetar su contenido para decirle a la gente qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer con ellas, pero además bajo qué condiciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú tienes una fotografía que quieres compartir con la gente, puedes decirle, bueno, a ver, mira, yo te permito que utilices mi fotografía, pero te pido que por favor reconozcas que yo soy el fotógrafo, que no la utilices con fines comerciales, y que no la modifiques, ¿no? Porque me gustó tanto mi fotografía, que es mi obra maestra, entonces no quiero que la modifiquen, pero siéntanse libres de imprimirla, colgarla en su casa, lo que ustedes quieran, siempre y cuando respeten estas tres condiciones, ¿no? Y esto, de alguna manera, es importante resaltar que no protege la obra. O sea, lo que dice la licencia Creative Commons es cómo puedes utilizar la obra y bajo qué condiciones, pero no es una protección para la obra. La protección de la obra te la da la ley. Quisiera irme entonces un par de pasos para atrás. Sí. Tomamos una foto. En el momento en que yo tomo la foto, ¿estoy protegido? ¿Mi obra está protegida? En el momento en que tú tomas la foto y la foto queda plasmada, ya sea en tu rollo, si es que eres medio hipster y todavía usas rollos fotográficos, o en la memoria digital de tu cámara, en ese momento la ley en México te dice que ya está protegida tu obra. No necesitas ir a registrarla, no necesitas ponerle ninguna leyenda de copyright. O sea, desde el momento que tú la fijas en un soporte material, la ley ya te concede derechos sobre esa obra. Eso estaríamos hablando que entonces es una protección intelectual. Sí, totalmente. Y sería mi copyright. Exactamente. ¿Sí? Exactamente. Fíjate, también es importante marcar la diferencia entre el sistema de copyright y el sistema de derecho de autor. Tenemos la ventaja y la desventaja de estar muy cerca de Estados Unidos, y entonces de repente tendemos a pensar que lo que aplica en Estados Unidos aplica en México, y esto no es necesariamente cierto. En Estados Unidos tienen el sistema de copyright. En México tenemos el sistema de derecho de autor, como se tiene en toda Europa también, en toda América Latina, y bueno, de hecho el sistema de copyright se tiene básicamente nada más en los países que tienen una tradición jurídica anglosajona. O sea, digamos los países del Commonwealth como Gran Bretaña, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, etcétera, ¿no? Ellos tienen esa tradición jurídica. Y si bien tenemos principios rectores similares, también hay cuestiones que nos hacen ser muy diferentes del sistema. Mira, creo que la meta de Creative Commons la puedes dividir en dos. Una es la de devolverle al autor o al creador esa facultad que tiene de decidir sobre su obra, ¿no? O sea, él es el único que puede decir mi obra está bajo una licencia Creative Commons y quiero que sea una licencia de este tipo, que ahorita si quieres platicamos sobre ellas también. Y el otro objetivo es darle certeza al usuario de la obra. ¿Por qué? Porque hoy vivimos en un mundo en el que pues vemos algo y pum, lo compartimos, lo pineamos, lo retuiteamos, etcétera, ¿no? Y bueno, eso en sí no tendría detrás aparentemente una intención de infringir el derecho de nadie. Sin embargo, técnicamente puede ser que sí estés infringiendo el derecho del autor de la obra. Entonces, el principio que subyace a la licencia Creative Commons es justamente decir, bueno, a ver, no nos convirtamos en unos infractores consuetudinarios de la norma, sino convirtámonos en gente que somos creativa, pero que además queremos que nuestra creación sea difundida de forma legal, ¿no? Entonces, con eso tienes las dos capas de los principios de la licencia Creative Commons. Darles herramienta a los creadores para que puedan etiquetar su contenido y pueda ser difundido, y por otro lado, darle esa certeza al usuario de que lo que está utilizando, lo está utilizando bajo ciertas normas legales que lo libran de una infracción. Que creo que para un usuario es importantísimo justo esta parte, ¿no? Porque si tú sabes bajo qué licencia está, qué es lo que puedes hacer con una obra, pues en ese momento tú tienes una protección para ti.
si no te pueden reclamar tus derechos y te puede salir muy caro, ¿no? O sea, puesto en otras palabras sería, yo me robo la foto, la pongo en mi sitio web, el autor de esa foto me puede demandar por haber puesto eso, y te sale mucho más barato pagarte un stock que afrontar una demanda, ¿no? Absolutamente, y bueno, lo que logras con una licencia Creative Commons en ambos casos es, por ejemplo, si tú eres un artista emergente o un artista que ya no vive de la explotación de su obra, puedes darte el lujo de decir, bueno, a ver, si eres emergente, quiero que me conozcan, difundan mi obra. Si eres un artista sumamente exitoso que ya no vive de la explotación de su obra, entonces puedes decir, le doy este legado a mi público para que pueda compartir mis obras. Y como usuario, logras ese otro cabito suelto, ¿no? Claro. Logras atar ese cabo suelto que es, no tengo que utilizar una obra de manera ilegal para poder cumplir mi objetivo. Puedo recurrir a contenidos que son 100% legales, que no me cuestan y que me dan la certeza de que no va a venir alguien a demandarme. Y aquí una parte muy importante, o sea, si tú manejas bien todos estos modelos, enriqueces tu producto, tu obra, ¿no? Absolutamente, sí. Entonces, creo que en la educación es algo que también se da mucho, ¿no? O sea, alguien genera un contenido, ese contenido te lo mandan a ti, tú tomas una parte de ese contenido, reenvías y poco a poco se va enriqueciendo, ¿no? Siempre que se vayan respetando todos los derechos y bueno, tienes un mayor alcance, ¿no? Así es, porque también, vaya, dentro de la filosofía de Creative Commons está el no tener que construir de cero, ¿no? O sea, partimos de la base de que no hay nada nuevo bajo el sol y que todo lo que nosotros construimos lo estamos construyendo sobre algo que alguien ya había creado antes que nosotros, claro, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que intentamos es respetar el derecho del creador previo, pero también generar algo a partir de eso sin tener que empezar de cero y aprovechar ese conocimiento colectivo para generar riqueza. Claro. Eso es muy importante. Ahora, yo creo que aquí a la gente le va a interesar mucho que nos ayudes a explicarnos justamente cómo funcionan las licencias de Creative Commons, cuáles son las diferentes licencias que hay. En específico porque creo que en la medida que ellos conozcan cada una de las licencias van a saber cómo presentar su obra y cómo utilizar la obra, ¿no? Entonces, si pudiéramos empezar con cuáles son estas licencias que hay. Mira, las licencias de Creative Commons se forman a partir de 4 elementos, ¿no? El primer elemento es el reconocimiento de la autoría, ¿no? Que nosotros lo identificamos como by, ¿no? Okay. Por las siglas en inglés. El segundo elemento es si quieres permitir que tu obra se utilice con fines comerciales o no, y que nosotros lo identificamos con un simbolito de moneda tachado, ¿no? Que es no comercial. Luego el tercer elemento es si quieres permitir que haya obras derivadas o no de tu obra, es decir, por ejemplo, si tú haces un libro, si quieres que alguien haga un guión para una película, ¿no? Eso sería una obra derivada. Y el cuarto elemento es si quieres, una vez que permitiste hacer obras derivadas, que esa obra que alguien más creó a partir de la tuya esté necesariamente licenciada bajo una licencia Creative Commons. Entonces, a partir de esos 4 elementos, haces una combinación que te da 6 licencias. ¿Sí? Entonces, la primera, que es la de reconocimiento, lo único que te pide es que tú reconozcas la autoría de quien creó la obra. Perfecto. ¿Sí? Mientras hagas eso, puedes tú tomas mi fotografía y puedes... dices, la tomó Jorge, ahí estoy haciendo un buy. Exactamente. O sea, yo digo, la tomó Jorge y puedo, obviamente, como una buena práctica, citar la fuente, es decir, la puedes encontrar en tal lugar y se encuentra bajo esta licencia Creative Commons. Que ese es otro punto importante, aprovecho para decirlo, ¿no? O sea, el citar la fuente. Muchas veces no se hace, lo vemos mucho en los blogs, se utilizan fotografías, pero valdría la pena que siempre pongan la referencia al autor. No, y olvídate de los blogs, o sea, en medios como periódicos, sitios web de cadenas de televisión, etcétera, ¿cuántas veces no te encuentras con una foto que el pie de foto dice foto especial? Okay. ¿No? Sí. Pues lo especial no tiene nada, lo que pasa es que los cuates no están reconociendo la autoría ni refiriendo a la fuente, ¿no? Entonces es importante eso, sin duda. Buen problema se pueden meter, ¿no? Por supuesto, y se han metido, créemelo. Sí, me imagino. Bueno, la segunda licencia es la licencia de reconocimiento y no comercial. Reconocimiento no comercial significa que tú puedes utilizar mi obra siempre y cuando reconozcas que yo soy el autor y que no la utilices con fines comerciales. ¿Sí? Perfecto. De ahí
estás Te pregunto, yo tengo un sitio web de mi empresa, necesito, no sé, hacer una descripción y requiero de una fotografía. Tomo una fotografía, te doy tu reconocimiento. ¿Eso me lo consideras uso comercial por ponerlo en mi sitio web para ilustrar a lo mejor alguna información? Mira, el debate está abierto todavía, o sea, es una discusión que se ha tenido incluso al interior de la comunidad de Creative Commons, y definir el uso comercial no es fácil, porque hay quien considera que el simple hecho de poner una fotografía en un blog que tenga AdSense de Google ya te está generando algún tipo de ingreso y por lo tanto se podría considerar como un uso comercial. Hay quien piensa que eso no es un uso comercial porque no estás explotando directamente la fotografía, es decir, no estás poniéndote a imprimir copias de la fotografía y a venderlas como si fueran postales, ¿no? O sea, ahí hay una diferencia de criterios que creo que es importante y bueno, sí, o sea, efectivamente es un debate abierto. Desde mi punto de vista, si tú lo estás utilizando para ilustrar el sitio de tu empresa, a mí me parecería que sí es un uso comercial. Finalmente estás de alguna manera generando una imagen hacia tu empresa cuyo objeto es mercantil, ¿no? De acuerdo. Entonces, ahí me parece que sí podría haber un uso comercial. Ok, perfecto. Muy bien. Luego, la tercera licencia es cuando tú dices, quiero que me reconozcas la autoría, es decir, la de atribución, quiero que no la utilices con fines comerciales y que no produzcas obras derivadas. ¿Sí? Estos tres elementos. Digamos que esta es la licencia más restrictiva dentro del espectro de licencias de Creative Commons. Esta tercera licencia es la más restrictiva porque lo único que te permite es prácticamente reproducir y comunicar públicamente la obra, pero no puedes utilizarla con fines comerciales, evidentemente. Siempre vas a tener que reconocer la autoría del creador y no te permite hacer obras derivadas. Un ejemplo de obra derivada. Si tú tienes una fotografía que quieres utilizar para ilustrar algún documento y resulta que, bueno, pues la fotografía tiene por ahí a lo mejor algún elemento que no te gustó mucho para la ilustración y entonces haces un crop de la fotografía. Eso ya es una obra derivada porque ya no estás respetando la obra íntegramente ya la transformaste. exactamente, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo no solo muy fácil de entender, creo yo, sino muy común en la práctica, ¿no? O sea, métele 2 filtros de Photoshop o métele, córtale aquí, exacto, borra esta persona, ¿no? Métele blanco y negro o sepia o lo que quieras. Eso ya es alterar la obra y entonces ya es una obra derivada. De acuerdo. ¿No? Entonces, esta licencia no te permitiría ni siquiera hacer eso, ¿no? Okay. La cuarta licencia es la licencia de atribución no comercial y compartir igual. ¿Qué significa el compartir igual? Significa que cuando tú utilizas este tipo de licencia, autorizas a que hagan obras derivadas de tu obra, pero les pides como condición para que puedan utilizar tu obra, que la obra que ellos generen también esté licenciada bajo una licencia Creative Commons exactamente igual, ¿no? Okay. Entonces tendría que ser una licencia de atribución no comercial y compartir igual, ¿sí? La quinta licencia... Siguiendo con el ejemplo de la fotografía, antes de entrar a la quinta, ¿cuál sería el proceso en el caso de la fotografía? Y digo la fotografía porque creo que es como muy claro, está ¿no? usando como guía. Sí, exacto. En el caso de atribución no comercial y compartir igual, si tú lo trasladas al ejemplo de la fotografía que hemos estado utilizando, quiere decir que yo podría tomar una foto tuya y ahí sí aplicarle filtros, hacerle un crop, a lo mejor hacer un collage, alguna cuestión similar, y podría estar utilizándolo, o la estaría utilizando de forma legal, pero yo me obligaría como parte de los términos de la licencia para poder utilizar tu obra a que esa fotografía, digamos, editada, alterada o sumada a un colectivo de otras fotografías, también tendría que estar bajo una licencia de atribución no comercial y compartir igual. Ese es yo creo que este es muy bueno, ¿no? Porque estás obligando y también estás formando al mismo tiempo, ¿no? O sea, yo te la presto, estas son las condiciones, oye, haz lo mismo, ¿no? Así es. Y bueno, pues esto lo que tiene por objeto es un poquito trasladar la filosofía del software libre, de hacer que permanezcan abiertas las obras, a este otro campo de Creative Commons, de las obras, digamos, que no tienen que ver con software, sino ya con otro tipo de creaciones, ¿no? Perfecto.
Luego la Quinta. La quinta licencia es la de atribución y compartir igual, a secas, ¿no? Y en este caso retomamos el tema de la fotografía, ¿no? O sea, aquí igual puedes hacer el collage, puedes hacer lo que quieras. Aquí lo puedes incluso utilizar con fines comerciales. Ok. ¿Sí? Esta sería la primera de las que hemos mencionado que nos permite hacer uso de comerciales. Así es, te permiten hacer usos comerciales. Entonces, aquí sí te permite hacer usos comerciales, pero igualmente te obligas a que la obra que tú estás produciendo quede bajo la propia licencia, ¿no? Entonces, ahí se equilibra también un poco. Y la sexta licencia sería la de atribución y no derivadas. Aquí puedes utilizar la obra mientras reconozcas la autoría del creador y no la modifiques, pero te permite utilizar comercialmente la obra, ¿no? Entonces ahí sí podrías tú tomar la fotografía, ponerte a imprimir pósters o ponerte a imprimir postales, utilizarla para tu sitio web, y mientras reconozcas la autoría y no la modifiques, estás dentro de los términos que la licencia te está autorizando el uso. En realidad, pues con todo esto tienes una gama muy amplia y te puedes mover de mil maneras, ¿no? Tanto para el autor es bueno como para el que está haciendo el uso. Creo que tiene un montón de alternativas para jugar con los diferentes elementos. Y quisiera decirte también, esto, bueno, tomamos ahorita el ejemplo de la fotografía, pero esto te aplica a un video, a un libro. Así es. Creo que hay algunos temas de ciencia, prácticamente a cualquier tipo de... Digo prácticamente porque, por ejemplo, a lo mejor si tienes una escultura, pues no es tan fácil llegar y decir voy a hacer la misma escultura. Aunque ahora con la impresión 3D eso podría cambiar. Claro. ¿No? Ahora sí podrías generar un modelo de impresión 3D de una escultura y hacer la réplica suponiendo que la escultura estuviera bajo una licencia Creative Commons, ¿no? Claro. Entonces sí, vamos evolucionando en eso. Y bueno, puedes encontrar muchísimas obras bajo este tipo de licencias. Un solo repositorio como Flickr tiene más de 350 millones de fotografías que están bajo licencia Creative Commons. Con ese volumen seguro encuentras algo de acuerdo a las necesidades que tienes y además respetas al autor, ¿no? Exactamente, que al final ese es, yo creo, el fin último de las licencias Creative Commons. El respetar el derecho de autor y regresarle al autor esa facultad de decisión sobre su propia obra. Claro, y yo creo que, es muy fácil tomar fotos, pero yo les diría a todos, ¿no? El día que tomen tu foto, ¿en realidad te gustaría que tu foto estuviera en un periódico? ¿Te gustaría encontrarte tu foto en un lugar donde tú no lo permitiste? Y yo creo que pues tenemos que partir desde cómo nos gustaría que nos trataran a nosotros. Absolutamente. Y de esa misma manera tratas al autor, ¿no? Absolutamente. Y bueno, darle el valor que merece cada obra, ¿no? O sea, si alguien creó algo a partir de su esfuerzo intelectual, creativo, etcétera, pues reconocer que eso tiene un valor. Claro. Y que no necesariamente va ligado a lo monetario, pero que tiene un valor, y ese valor pues se lo da el propio creador, ¿no? Y también otra cosa muy importante, creo yo, es no confundir los términos de libre contra gratuito, ¿no? O sea, una cosa es que la obra pueda ser libre en cuanto a su uso, pero no necesariamente va a ser gratuita. Entonces también ahí es un concepto que tiende a confundirse muy fácilmente. ¿Cómo le podríamos desmenuzar un poquito más esa diferencia entre libre y gratuito a la gente? Mira, libre implica que el autor te está dando la facilidad para que puedas hacer ciertas acciones con la obra que por ley no podrías hacer a menos que tengas la autorización. Pero a cambio de eso puede ser que te esté pidiendo un pago, ¿no? Okay. O sea, por ejemplo, si lo llevamos al terreno del software, cuando tú tienes una distribución de Linux, es un software que es libre y que te permite utilizarlo incluso con fines comerciales. Esto quiere decir que tú podrías quemar copias de cualquier distribución de Linux y ponértelas a vender en el metro a 10 pesos y es perfectamente legal porque la licencia te lo permite. Perfecto. ¿No? Sin embargo, si tú tomas, por ejemplo, una distribución de Linux de las versiones que son de pago y no haces ese pago y además te pones a distribuirlo, entonces estarías violando efectivamente los términos de la licencia. Claro. O sea, en inglés lo ejemplifican muy bien diciendo que es free as in freedom y no as in free beer, ¿no? O sea, tiene que ver con un tema de libertad de acción y no con un tema de gratuidad. Claro, pues perfecto. Yo creo que nos queda a todos clarísimo ya de cómo va todo esto. Yo quisiera pedirte por último,
¿qué tips le darías a la gente para antes de empezar a tocar sobre una obra intelectual de alguien? ¿Qué es lo que deben de hacer? Primero, revisar las licencias. ¿Cómo pueden partir ellos? ¿Cuáles serían esos tips? El primer tip es que no hay obra que no tenga autor y no hay autor que no tenga derecho. Entonces, cuando ustedes quieran utilizar una obra, fíjense primero quién es el autor y si la obra la está licenciando bajo tal o cual esquema. Y a partir de eso van a poder saber si la pueden o no la pueden utilizar y si la pueden utilizar, bajo qué condiciones. ¿Por qué? Porque esto evidentemente los va a librar de un potencial problema jurídico, ¿no? Entonces sería el primer tip, reconocer que todas las obras tienen un derecho de autor. Así es. Todas, ¿no? Incluso las que están en dominio público, claro, tienen un derecho que tienes que reconocer, que es el de la paternidad de la obra. Ese es perpetuo, ¿no? Entonces no se extingue con el paso del tiempo. Entonces aquel que diga, no, es que hay obras que ya no tienes que respetar ningún tipo de derecho porque están en dominio público, no es cierto, está confundido esa persona, porque sí hay derechos que, a pesar de que haya caído en dominio público en cuanto a los derechos patrimoniales y la explotación, los derechos morales son perfecto. Entonces es un excelente tip. ¿Alguno más? Sí, el segundo tip que les doy es que siempre lean con detenimiento la licencia de cualquier tipo de obra que vayan a utilizar y si tienen duda, de verdad consulten a un abogado. O sea, no se vayan a ver el artículo X de la ley que les cita la licencia, porque es todo un andamiaje jurídico que está involucrado en esto y que si no se tiene el conocimiento especializado para poder interpretar, digamos, de manera holística todo esto, pues puedes meterte en un problema serio. Claro, te puedes ahorrar un problema, es una consulta y no le hagas caso a lo que te dice tu primo. Bueno, si tu primo Sí, es abogado, no es abogado, ¿no? si tu primo es abogado, Sí, pero si es un chef. y la otra es, si vas a consultar a un abogado, pues consulta a un abogado especialista en propiedad intelectual, no claro, a uno laboral ni a uno civil, ¿no? O sea, totalmente. También. Sí, o sea, ser ¿no? certero, ¿no? En Sí, tu consulta. totalmente. Perfecto. Pues, León, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ti. Vamos a dejar aquí abajo del video los datos de Creative Commons, tus datos para quien quiera entrar en contacto con León y con su despacho. Y bueno, pues no se olviden darle un like al video, de compartirlo y de suscribirse a nuestro canal en YouTube. Bien. Gracias a ti.